Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría hablarte de una empresa interesante y que me habéis pedido en el canal, como es Ferretti Group. Ferretti Group es una empresa comparable o competidor de San Lorenzo o de Italian Sea Group, que son dos empresas que ya he traído en el canal, tanto el análisis como la valoración, y digamos que esta sería una tercera compañía que también sirve a modo de entender mejor el sector. Como ya sabrás, digamos que esta compañía, que es muy fácil de analizar al igual que las otras, es una empresa que vende yates de lujo. Es decir, por una parte tiene la ventaja que tiene San Lorenzo de vender una marca reconocida, pero esta vende varias marcas reconocidas y que están muy bien posicionadas, pero también tiene las ventajas, en mi opinión, de la compañía de Italian Sea Group. Es decir, que tiene varias marcas y consigue crear diferentes sinergias entre ellas para que los clientes puedan comprarle a esta empresa o a este grupo, digamos que más de un barco, ¿vale? Como puedes ver, son yates de lujo y son muy buenos, marcas reconocidas como puedes ver aquí, pero que ya veremos a continuación. Y por ejemplo aquí en el Investor Relation puedes ver también que otra característica que tiene similar a San Lorenzo es que también la compañía crea eventos o fiestas o festivales donde reúne a los clientes. Es decir, que este tipo de clientes, estoy hablando de clientes ricos o súper ricos, es decir, personas que tienen varios cientos de miles de millones, ¿vale? Pueden permitirse, digamos, tener un Ferretti, no efectivamente, no me refiero solo a la marca Ferretti, sino cualquier barco o cualquier marca del grupo, y por supuesto ese tipo de gente quiere estar, digamos que en este grupo selecto, en estas fiestas, en estos eventos, etcétera, donde hay presentaciones de nuevos barcos, etcétera. Digamos que todo esto anima a que vengan o entren más o nuevos clientes, incluso también de los competidores, lo que quiere decir que esto, digamos que es la misma dinámica o una dinámica similar a la que hacía San Lorenzo. Lo que pasa es que San Lorenzo tiene solo una marca reconocida, que es la propia San Lorenzo. Si seguimos bajando un poquito más, aquí como puedes ver tienes más información sobre la compañía, pero nos vamos a meter en estos tres puntos y te los voy a desglosar ya que hay cosas interesantes. Por ejemplo, en el primer apartado, aquí por ejemplo, si le damos a traducir para que se pueda entender un poco mejor, puede ver como aquí nos habla de la historia de la compañía, es decir, desde los inicios, qué ha hecho o qué cosas importantes ha ido haciendo a lo largo de diferentes años, que te invito a que te lo leas. También si seguimos bajando un poquito más, aquí por ejemplo tienes el SEO, ¿vale? Si seguimos bajando un poquito más, nos habla de las adquisiciones. Sí, esta es una compañía que ha hecho adquisiciones, por supuesto, como ha integrado nuevas marcas, digamos que en el grupo Ferretti, pues eso hace que tenga una mayor capacidad de vender diferentes tipos de marcas y por supuesto luego crear sinergias, que es una ventaja competitiva que tiene, por supuesto, y que hablaré de esto más adelante. Pero como ves, ha ido haciendo distintas adquisiciones, tanto de marcas como también de, digamos, astilleros, es decir, para poder aumentar la capacidad de construcción de diferentes tipos de barcos, es decir, de diferentes metros de eslora, ¿vale? Y por tanto atacar a diferentes tipos de clientes, ¿vale? Lo que quiere decir que eso amplía la capacidad de generar ingresos para la compañía, ¿vale? Y al mismo tiempo, si bajamos aquí, vemos un resumen, por ejemplo, de lo que sería la historia de la compañía. Aquí te tengo que contar algo interesante porque esto tiene que ver mucho con la valoración final de la compañía y ya te lo estoy comentando desde el principio, pero quiero que entiendas el por qué esta compañía puede ser además una oportunidad interesante, porque curiosamente lo podemos ver aquí, digamos que en la historia, y te lo voy a explicar. Aquí por ejemplo ves que se fundó la compañía y luego ha ido haciendo adquisiciones o creando líneas, como puede ser la línea personalizada, ¿vale? Que es un segmento, o el custom line, que es el que le llaman, ¿vale? La línea personalizable, donde crea barcos, digamos que con cierta personalización que quiere más el cliente, es decir, se adaptan al cliente para personalizar los interiores del barco, algo similar a lo que hace de forma premium San Lorenzo, ¿vale? Y por eso te digo que esta compañía tiene la ventaja de ambas compañías del mismo sector, ¿vale? Si seguimos aquí ampliando o continuando, vemos que por ejemplo en el 98 adquirió Pershing, que es una marca importante, CRN, Riva, etcétera, y ha seguido haciendo adquisiciones, es decir, que esta compañía crece no solo por pricing power, es decir, son empresas o es una empresa que tiene marcas de lujo y tiene la capacidad de ir subiéndole los precios a los clientes, pero es que al mismo tiempo, si sigue adquiriendo nuevas marcas, pues atrae a más
potenciales clientes que pueden comprar cualquiera de sus marcas. Aquí, como ves, ha habido muchísimas adquisiciones, ya digo, entre astilleros y también entre marcas de barco, pero lo interesante es este punto de aquí, ¿vale? Aquí el Weichai Group, ¿vale? Weichai Group, mejor dicho, adquiere una participación mayoritaria en Ferretti Group. Bien, si estudias un poco de historia de esta compañía, realmente, esto te lo dice en informes anuales anteriores, ¿vale? Realmente el grupo tuvo problemas y fue comprado en su mayoría por el grupo Weichai Group, que es un grupo de China, ¿vale? Que aparte hace otras cosas. Si hacemos una pequeña búsqueda en Google y ponemos Weichai Group, que lo tienes aquí, la primera búsqueda que nos va a salir es precisamente el grupo. Como puedes ver, es una empresa china, ¿vale? Que se dedica a muchas cosas, hace por supuesto motores, ingeniería y todo esto, pero por ejemplo aquí en la parte de productos puedes ver como de todo lo que tiene, es decir, tiene unas grandes o una gran capacidad, tanto venta de motores, arreglo o reestructuración de equipamiento, una serie de cosas, tanto vehículos, ingeniería, camiones, lo que sea, pero aquí tiene la parte de luxury yachts, es decir, de yates de lujo, y ves que tiene Ferretti. Actualmente, que como ves aquí el grupo también tiene un gran porcentaje de la marca Ferretti, es decir, de la marca esta que te estoy comentando, pues resulta que la compañía cuando adquirió, o mejor dicho, el grupo cuando adquirió un porcentaje grande de la compañía fue aproximadamente más del 70%, es decir, que tenía un grandísimo peso sobre la compañía. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora actualmente, y de hecho lo podemos comprobar si vamos a Ticker y buscamos en este caso Ferretti, ¿vale? Que ves que hay un dual listing, que esto ya te lo comentaré más adelante, es decir, que cotiza tanto en la bolsa de Hong Kong como en la bolsa de Italia, pero por ejemplo si vamos a una de las dos y en este caso vamos a ir aquí a la parte de accionistas, puedes ver como el grupo este de aquí, que es al que se refiere y al que te acabo de comentar, ¿vale? Este de Shadow Heavy Industry, ¿vale? Básicamente tiene el 37%, ya no tiene más del 70%, cada vez ha ido reduciendo el peso y más o menos se estima que siga bajando el peso porque tienes que pensar que realmente la participación que cogió esta compañía de aquí sobre Ferretti fue muy baja y realmente ya han ido ganando mucho dinero y probablemente de aquí a los próximos años también es posible que sigan vendiendo parte de parte de las participaciones o parte de las acciones que tiene el grupo. También, por supuesto, como dato interesante, fíjate que aquí está el de Piero Ferrari, ¿vale? Que es el hijo de Enzo Ferrari y que tiene una participación del 5%, es decir, estamos hablando del hijo del fundador de Ferrari, que también si hacemos una búsqueda sobre esta persona, aquí puedes ver, por ejemplo, cómo en este caso vamos a buscar Piero Ferrari para que veas quién es por si no lo conoces, ¿vale? En este caso aquí, Ferrari, aquí puedes ver que realmente esta persona, como ves, es en este caso el hijo que aún sigue vivo de Enzo Ferrari y por supuesto aquí digamos que este tenía una participación o tiene una participación actualmente de Ferretti, pero llegó a tener una participación mayor y ahora o actualmente digamos que todavía sigue siendo accionista, digamos, mayoritario, o sea, no porcentualmente, pero que sí tiene un porcentaje relevante y esto quiere decir que si esta persona considera que Ferretti merece la pena tener acciones de esta compañía, pues eso quiere decir que lo mismo estamos hablando ante una compañía interesante. Pero bueno, esto te lo dejo aparte porque te lo voy a ir comentando a lo largo del vídeo y por supuesto vamos a ir desglosando también por qué esta compañía puede ser una buena oportunidad de inversión. Si volvemos aquí, por ejemplo, a la parte que te comentaba de la historia de la compañía, en 2012, como te decía, el grupo adquirió más del 70% y por supuesto esto implica, y ahora vas a entender por qué la compañía está cotizando con muchísimo descuento, que por si no lo has visto, actualmente esta es la bolsa italiana, ¿vale? Que cotiza a 2,90. Aquí puedes ver el histórico que realmente ha cotizado o ha salido a cotizar ese dual listing este mismo año, es decir, aproximadamente el 30 de junio es cuando salió a cotizar y la compañía realmente está cotizando por múltiplo muy bajo con respecto a los comparables, es decir, con respecto a The Italian Sea Group y también con respecto a San Lorenzo, ¿vale? Que eso lo veremos después en la valoración, pero digamos que la compañía realmente ha salido a cotizar con mucho descuento porque de entrada empezó a cotizar, como
como ves aquí, en la bolsa de Hong Kong en 2022. Esto a priori es un error porque realmente el mercado ha percibido y percibirá, ¿vale?, que más o menos, podríamos decir que todas las compañías que cotizan en China o en el mercado chino pues tienen cierto riesgo. Precisamente no solo te voy a hablar de los riesgos macroeconómicos por los que está pasando ahora China, es decir, hemos visto cómo ha quebrado Evergrande, hemos visto también cómo tienen una tasa de paro juvenil enorme, que están pasando por ciertas dificultades y que tienen una crisis inmobiliaria, entre otras cosas. Es decir, no solo la parte macroeconómica, sino es que además estamos hablando de un gobierno comunista que evidentemente es totalmente contrario a la creación de valor, a la productividad, al libre mercado, al libre comercio, etc. Es decir, que también existen los riesgos o el riesgo país de que una empresa que cotice en ese país o que sea de ese país, pues realmente puedan quitarte parte del negocio de la noche a la mañana, y eso por supuesto es un riesgo, o que pongan ciertas regulaciones para que los inversores puedan terminar perdiendo su dinero. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Debes de entender que esta compañía realmente, aunque cotiza en el mercado de Hong Kong y luego, como ves aquí, salió en el Euronext de Milán, es decir, en la bolsa de Milán este año, a finales de junio, como te digo, que digamos que eso es para intentar abrirse al mercado europeo, y por supuesto que el mercado europeo, que es un poco más eficiente que el mercado de Hong Kong, pues digamos que pongan más en valor la compañía. ¿Vale? Pues en este caso, digamos que al haber salido en el mercado de Hong Kong, pues ha sido un problema, y por eso digamos que la compañía está cotizando con muchísimo descuento, y se espera ahora que evidentemente el mercado pueda llegar a ponerla, como te digo, en valor. Entonces, hablando de esto, es importante entender que la compañía realmente, aunque saliera por primera vez en el mercado de Hong Kong por el grupo este, porque el grupo este, que era mayoritario, le interesaba cotizar en la bolsa de Hong Kong, ¿vale?, en el mercado chino, precisamente para luego poder vender sus acciones o su participación en su divisa natural, ¿vale?, por decirlo así. Digamos que eso ha sido una ventaja para el grupo, pero el grupo ya se está alargando y realmente la gran parte de la compañía está en Italia. Luego veremos de forma geográfica cómo realmente de forma geográfica la mayor parte de la compañía opera en Italia, aunque es verdad que luego ofrece a nivel internacional todos los barcos o todos los yates que tiene disponibles, pero realmente donde están la mayor parte de los astilleros o de, digamos, los centros logísticos de la compañía están generalmente en Europa, es decir, están en Italia. Por tanto, esto realmente es una empresa, o estamos hablando de una empresa italiana. Además está gestionada por un CEO italiano, que, hablando un poco del SEO, y no me voy a extender, aunque te invito a que lo busques, el SEO, digamos que la parte, o como parte un poquito más negativa, es verdad que tiene un salario mucho mayor a el resto del equipo directivo y cobra unos bonos muy altos, pero también es verdad que el valor que aporta, es decir, la gestión que ha demostrado hacer con esta empresa para crear valor, para adquirir marcas, sacarle el beneficio, crear astilleros, por supuesto, atrapar al cliente, crear sinergias y todo esto, pues se ve que lo ha desempeñado muy bien, ¿vale? Entonces podríamos decir que está justificado, y además también tiene una participación importante de la empresa. Entonces estamos hablando de que, aunque pudiera parecer una cosa negativa, realmente no lo es tanto. Sí es verdad que hay como más incertidumbre por la parte, como te digo, del mercado de Hong Kong, y te estoy insistiendo con esto precisamente porque el mercado es ese el motivo principal por el que esta compañía, como veremos luego, está muy castigada en bolsa y podría ser una oportunidad importante. Luego, si seguimos un poco para atrás para continuar viendo, por ejemplo, en la parte de diseño e innovación te hablan un poco de eso, que te invito a que te lo leas, no es tampoco nada relevante, pero aquí, por ejemplo, una cosa que también hay que estar vigilando son, por ejemplo, los astilleros y cómo están la ubicación repartida de esos astilleros. En este caso, cómo son la creación de los diferentes yates o de los diferentes modelos, etcétera, y aquí puedes ver que tienen varios como Ancona, Católica, Mondolfo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ves que tiene varios, por supuesto. Si entras en cualquiera, por ejemplo en este de Católica, pues aquí tiene, digamos, que la explicación de que hacen, por ejemplo, barcos de entre 24 y 30 metros, que por supuesto también tiene 12.000, el área, digamos, de construcción de estos barcos son de 12.000 metros cuadrados, te hacen una breve explicación y luego puedes seguir viendo el resto. Por supuesto, las ubicaciones de estos astilleros son importantes porque en función
conozcas esto, ¿vale? Pues verás la capacidad de construcción que tiene este tipo de compañía o este grupo. En este caso, digamos que esta compañía hace barcos tanto de pequeño tamaño, es decir, que podríamos considerarlo a partir de 10 metros, 30 metros, etcétera, y de ahí en adelante hasta incluso tiene la capacidad de fabricar barcos superiores a 140 metros, que como te voy a explicar después y también como te comenté en el vídeo de San Lorenzo, se estima, o el mercado estima, que ese crecimiento por parte de la venta de barcos de, digamos, alta o gran envergadura, pues digamos que va a tener un crecimiento mayor que otro tipo de barcos. ¿Por qué? Porque se estima que el crecimiento de los nuevos ricos y ultra ricos para los próximos años pues siga creciendo a tasas muy elevadas, y esos por supuesto son clientes potenciales que puede traer la marca. Hablando justo de marca, Ferretti realmente, más que decir que es una marca, que sí que una marca es Ferretti, vamos a hablar de Ferretti como que es un grupo. ¿Por qué? Porque si bajamos un poquito más, de hecho aquí está de forma geográfica como te explicaba antes de ir a las marcas, puedes ver que realmente 11 ubicaciones están en Italia, luego tiene una en Estados Unidos y tiene 2 en Asia Pacífico, en la parte de China, es decir, creo que era en este caso en Shanghái, si no me equivoco. Aquí, si nos acercamos un poco, puede ver un punto que en este caso es Shanghái por un lado, y por el otro lado, digamos que está aquí la parte de Hong Kong, ¿vale? Pero si nos alejamos y por ejemplo vamos a ver Italia, en este caso, ves que hay muchos más puntos, es decir, que realmente es donde, digamos que el centro neurálgico de la compañía, donde está el centro logístico y todo esto, generalmente está en Italia. Y por supuesto luego también ves aquí la otra parte donde está en Estados Unidos. Por supuesto la compañía piensa seguir expandiéndose, pero principalmente aquí sí estamos hablando de una empresa italiana, aunque realmente la mayoría de la participación la tuviera el grupo chino que te decía, ¿vale? Y aunque hayan salido en la bolsa de Hong Kong, realmente te vuelvo y te repito que es una empresa europea, italiana, que se rige por las normas europeas y que no se va a ver afectado por lo que le pueda llegar a pasar a China. Sí, por supuesto, de forma macroeconómica, sabes, y esto ya lo he explicado en el canal, que por efecto arrastre, pues sí, ciertas compañías se podrían ver afectadas. También, por ejemplo, si hablamos de ciertos riesgos, como es, por ejemplo, que se prevé que en Asia Pacífico, en China, por ejemplo, y esos países de la parte de Asia, pues también crezcan o aparezcan nuevos ricos, y esos nuevos ricos podrían ser un nuevo potencial para, por supuesto, comprar la marca del grupo Ferretti, bueno, cualquier marca del grupo Ferretti, ¿vale? Y por supuesto, si eso se ralentiza, quiere decir que habrá menos nuevos ricos de esta parte de aquí, lo que quiere decir que también podría afectar teóricamente de forma negativa, pero como te digo, la mayor parte del negocio está en Italia de esta compañía. Ahora sí, si vamos para atrás y buscamos más información, aquí por ejemplo nos habla de las marcas. Es importante también que hagas una búsqueda en paralelo en Google, que no la voy a hacer en este vídeo, pero te invito a que lo hagas, ¿vale? Para que busques la importancia o la calidad de las marcas y digamos que la percepción que tienen los clientes sobre estas marcas. Realmente cuando buscas varias marcas, más o menos por posicionamiento, podríamos decir que en general todas estas marcas que maneja el grupo Ferretti pues son marcas top, es decir, marcas muy conocidas, marcas de lujo, marcas incluso algunas deportivas o semideportivas, otra también digamos que de hobby, ¿vale? Para tener, digamos, yates para el disfrute o el uso de tu tiempo, tu vida, etcétera, etcétera, en este caso. Y aquí, como puedes ver, marcas como Wally, que fue la más reciente, también la propia de Ferretti, también Pershing, como te decía, Itama, Riva, que Riva es muy conocida, CRN, que son en este caso los barcos gigantescos de más de 140 metros de eslora, ¿vale? Y por supuesto también tienen el apartado de Custom Line, que este se asemeja un poco más, como te comentaba, a la parte de San Lorenzo, que ya he analizado en el canal y que si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí, ¿vale? Pero que esto básicamente es hacer, digamos que barcos más personalizados tal y como quiere el cliente. Entonces, como ves, tiene diferentes marcas y con esto, o gracias a esto, digamos que se pueden crear sinergias entre las diferentes marcas, es decir, que eso hace que se optimice la compañía o que se le puedan vender a los clientes más de una marca, porque normalmente este tipo de clientes cuando cogen o compran
un barco de este estilo, normalmente siempre suelen, que eso lo veremos ahora con datos, con una presentación de la compañía, suelen terminar comprando un segundo, tercer o cuarto barco incluso, y sobre todo como le ofrece el grupo diferentes marcas, pues eso hace que el cliente, por ejemplo, se plantee tener más de una marca comprada al grupo precisamente para tener un barco más pequeño, otro barco más grande, por ejemplo, para distintos tipos, pues para hacer fiestas, pues para evidentemente disfrutar en los fines de semana o lo que sea, ¿vale? Pero que esto potencia las ventas de la compañía. Ahora bien, si queremos seguir investigando, por ejemplo, subimos aquí, ¿vale? En la parte de Investor Relation, por supuesto, la compañía, o digamos que la web de la compañía está muy bien explicada, pero vamos aquí al Investor Relation donde tienes la parte de Hong Kong y los informes en Hong Kong, o la parte de Milán. Aquí, por ejemplo, con el Dual Listing, simplemente explicarte que la compañía actualmente está cotizando en la bolsa de Hong Kong y en la bolsa de Milán, es decir, en la bolsa italiana o borsa italiana, ¿vale? Es decir, que puedes comprarla tanto en euros como en Hong Kong dólar, ¿vale? Y bueno, depende de tus preferencias, pues puedes ir por un lado o por el otro. Realmente no existen diferencias porque cuando hay un listado dual es que exactamente son lo mismo, simplemente están cotizando en dos mercados diferentes, pero digamos que la cotización irá variando en función del cambio, en este caso en relación al euro Hong Kong dólar irán variando, ¿vale? Pero que realmente digamos que las dos inversiones, es decir, si inviertes en uno o inviertes en otro, básicamente será lo mismo. Ahora bien, como te digo, como esta compañía salió a cotizar primero en el mercado de Hong Kong, pues eso evidentemente el mercado no se lo ha tomado bien, porque lo asocia a que por supuesto puede tener riesgos por esa parte del mercado chino, toda la incertidumbre que existe, etcétera, etcétera. Pero bueno, si seguimos buscando información sobre la compañía, en este caso en la parte de Milán, vamos por ejemplo aquí a este apartado y hay una breve presentación que es la que te voy a mostrar a continuación. Aquí te voy a enseñar los puntos más relevantes de esta presentación, vamos a hacer esto un poquito más grande y por supuesto vamos a ir bajando y te voy a ir comentando los puntos más relevantes de esta compañía. Por supuesto, se parece muchísimo, como digo, a San Lorenzo y a The Italian Sea Group, es decir, en mi opinión realmente tiene lo mejor de ambas y encima está cotizando con más descuento por lo que te acabo de comentar. Por eso, digamos que sería fácil de entender si ya has visto esos análisis y valoración, pero si no te lo voy a comentar por encima esos puntos. Lo primero, pues el 27 de junio salió en la Borsa de Milán, es decir, en la bolsa italiana, ¿vale? En el Euronext de Milán, ¿vale? Y esto es importante porque esta compañía a partir de ahí cotiza en euros. Antes cotizaba solo en el mercado de Hong Kong. Si seguimos bajando aquí, por ejemplo, nos enseñan algunos ratios importantes o algunos puntos relevantes, como por ejemplo que es el primer global player, es decir, el primer jugador o la primera marca, el primer grupo de yates que tiene más sobre el mercado. De hecho tiene un 14,9%, prácticamente un 15% del mercado global y por tanto se considera como una de las marcas más relevantes. También lleva 181 años, tiene 7 icónicas marcas también, que esto es lo importante y te lo comentaré luego, pero que ya he hablado también en los otros vídeos, el backlog, es decir, la cartera de pedidos para este tipo de compañías, que recuerda, y te lo digo así a modo de resumen, normalmente este tipo de compañías que hacen barcos o yates de lujo, pues realmente no es que el cliente va y pide un barco y lo tiene y luego lo paga al final, no, sino en cuanto pide tiene que ir pagando una serie de partes, ¿vale? Es decir, paga al principio en un inicio, cuando a lo mejor el barco está construido al 20% paga otra parte, luego va pagando otra parte, es decir, va pagando por trozos y al final el cliente va financiando el coste del barco. Y el hecho de tener una cartera de pedidos quiere decir que hay clientes que están pagando por adelantado y que están solicitando barcos, es decir, que ya han pedido o han iniciado el proceso de compra de esos barcos y por tanto esos barcos todavía no se han vendido, o esos yates, mejor para hablar con propiedad, esos yates todavía no se han vendido, ¿vale? Pero en la suma de todos esos yates equivale a 1.400 o en este caso sí, 1.400 o en este caso 1,4 billions, ¿vale? De backlog o de cartera de pedidos, y eso es muy importante. Y también como ingresos netos crecieron al 11%
y obtuvieron 567 millones y también un EBITDA ajustado de 83 millones y creciendo, o con márgenes mejor dicho, de prácticamente el 15%. También es interesante escuchar lo que ha dicho el equipo directivo en las conference call, ¿vale? Y realmente su intención es seguir creciendo los márgenes hasta prácticamente el 18%, es su intención, ¿vale? Y de hecho en los próximos años es lo que se espera y lo veremos luego en las estimaciones de analistas, pero digamos que estos son los puntos importantes para entender o conocer mejor la compañía. Luego aquí puedes ver a modo de resumen cómo la compañía nos enseña cómo ha sido el crecimiento prácticamente de doble dígito desde 2014 hasta 2022. Es decir, aunque realmente la compañía ha estado cotizando mucho más tarde, es decir, a partir de 2022 en la bolsa de Hong Kong y en 2023 en la bolsa de Milán, sí es interesante conocer la trayectoria de la compañía y como puedes ver que el crecimiento en ingresos sea de doble dígito es muy positivo. También para conocer más sobre el crecimiento de la compañía, aquí digamos que en otra presentación la compañía o el equipo directivo nos ofrece como, digamos, una guía de cómo han ido adquiriendo compañías y eso cómo ha repercutido en el crecimiento de la propia compañía. En este caso empezó en Italia, como te decía, es una empresa italiana fundada en 1968 con la creación de Ferretti Yachts, es decir, de yates Ferretti. Luego crearon la parte de Custom Line, es decir, de la parte personalizable, y aquí se abrieron a Europa y América. Por supuesto, en los siguientes años hicieron adquisiciones como puedes ver, Pershing, CRN, Riva, Itama y Wally, que esta es la última o más reciente, ¿vale? Y es interesante porque luego nos van a comentar algo respecto a esta marca en 2019 y aquí ves cómo en este último o en esta última etapa, a partir de aproximadamente 2001-2002, se abrieron de manera global, es decir, ya no solo en Europa, América, sino también en el resto del mundo, es decir, lo que sería Asia-Pacífico también incluido, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque aquí vemos de forma resumida cómo las adquisiciones también han ayudado a la compañía a seguir manteniendo esos crecimientos tan importantes a largo plazo. Luego, si seguimos bajando, podemos ver aquí distinta información que, bueno, en este caso es menos relevante, pero yo me voy a detener en esta parte de aquí, que son las marcas de lujo, el portfolio o la cartera de marcas de lujo que tiene la compañía para conocer un poco más sobre cada marca y realmente, digamos que ver la relevancia que podría llegar a tener, ¿vale? En este caso, aquí por ejemplo ves tanto Riva, Wally, Ferretti, digamos que Custom Line, que sería la parte personalizable, CRN, Pershing y Itama, ¿vale? Todas las marcas que tienen. Y en este caso, aquí ves por ejemplo la categoría, es decir, por ejemplo en Riva hace barcos pequeños, medianos y grandes, en Wally pequeños y grandes, aquí en Ferretti hace barcos pequeños o que se consideran pequeños. Aquí por ejemplo puedes ver que para saber más o menos las dimensiones entre pequeños y grandes estamos hablando entre 8 y 50 metros, ¿vale? Digamos que ese sería el rango. También en Wally entre 2 y 43. Aquí por ejemplo los barcos pequeños se consideran entre 15 y 30 metros de la parte o de la marca Ferretti. Y aquí ves en general o en términos generales, por supuesto, digamos que las dimensiones de cada barco. Como ves, la marca o sí, digamos en este caso la marca dentro del grupo que hace barcos más pequeños o diminutos son entre 12 o 24 metros, que es la marca de Itama. Y la marca que hace barcos más grandes es CRN, que puedes ver aquí que hace barcos por encima de los 95 metros de eslora o 312 pies. ¿Vale? Es decir que evidentemente al ser una marca que hace barcos gigantescos, también es obvio pensar que esa marca obtiene unos mayores márgenes porque puede vender el barco muchísimo más caro y por supuesto sacar un mayor beneficio, que además, como luego veremos, realmente esta parte de aquí, los barcos grandes, porque se espera que haya o que existan más ricos o nuevos ricos que sean ultra ricos, es decir, que tengan varios cientos de millones, pues seguramente todo eso o esa capacidad de clientela, esos clientes potenciales podrían terminar comprando barcos de CRN y por eso se estima que esta línea, el de los barcos grandes, es decir, los denominados superyates, ¿vale? Pues tenga un mayor crecimiento que el resto de líneas. Pero a grosso modo aquí de forma resumida puedes ver lo que te ofrece cada marca. Luego, si bajamos un poquito más, aquí puedes ver cómo ya nos hablan de cada marca en concreto. En este caso, por ejemplo, Riva, que es una marca muy conocida y muy importante, aquí puedes ver cómo más o menos venden barcos entre 300.000
euros, ¿vale? O entre 0,3 millones a 19,5 millones. Es decir, que los precios de venta oscilan o más o menos varían entre los 0,3 millones o 300.000 euros y 19,5 millones. Y más o menos tienen una venta de superyates de aproximadamente, que está en la media, superiores a 35 millones. Tienen 14 modelos, por decirlo así, tienen uno eléctrico y también 3 personalizables y un superyate. Es decir, que esta marca, la marca de Riva, realmente ves que tiene diferentes tipos de modelos de los que pueden escoger los clientes. Y por supuesto Riva tiene una antigüedad de 181 años, es decir, que tiene 181 años de historia. Aquí, por ejemplo, ves la capacidad que tiene la empresa de aumentar sus ingresos. Por ejemplo, en este caso ves un modelo en concreto de la compañía de Riva, que es Aquarriva, ¿vale? Que es la edición o una edición más estándar, pero crean una edición limitada o una edición premium, como quieras llamarlo, en este caso 18 unidades, y gracias a eso, es decir, que cogen la edición estándar de Aquarriva y le añaden un par de cosas para decir que está limitada la edición, que evidentemente tiene algunas partes recubiertas de oro y otras cosas, pero que en sí el coste, digamos que no excede mucho, pues realmente con hacer eso y crear ediciones limitadas, pues consiguen vender de la comparativa la edición normal de Aquarriva a 500.000 euros, pues la edición premium la venden al doble, a 1 millón, que si prácticamente esto significa que creando 18 unidades, significa que prácticamente han generado 9 millones gratis. ¿Por qué? Porque más o menos el coste del barco de estos 500.000 euros, pues sí, evidentemente será una parte, pero el añadido que le hacen por poner edición premium será un coste ínfimo, es decir, prácticamente es el mismo coste o un poquito o ligeramente similar a el del coste de la marca o del modelo estándar, ¿vale? Pero al hacerlo, digamos en este caso premium o edición limitada, pues prácticamente todo el resto que consiguen generar por venderlo al doble, quiere decir que se lo meten o lo ingresan íntegramente en la compañía, lo que quiere decir que esto le da una capacidad enorme a la empresa de monetizar o de generar ingresos adicionales a largo plazo en diferentes modelos que sean icónicos de la marca. Luego, si seguimos bajando, aquí vemos otra marca como es Wally, que lleva también 20 años, más de 20 años, y que por supuesto vende barcos de entre 700.000 euros y 8,7 millones, y aproximadamente digamos que la media de venta de los superyates estaría en torno a los 17 o 16 millones, es decir, superior a los 16 millones. Tienen 7 modelos diferentes y también digamos que venden 3 tipos de superyate, la marca Wally, y tienen 29 años de historia. Y esta marca en concreto aquí, si bajamos un poquito más, nos hablan en detalle porque, como te digo, es la última adquisición que han hecho y es interesante que veas cómo han sido o cuál es la capacidad del equipo directivo para coger una marca y potenciarla al, digamos que meterla en sincronía con otras compañías. En este caso, por ejemplo, en cuanto a cartera de pedidos, ves que más o menos le ha subido 16 veces desde 2019 hasta ahora, también que los ingresos le han crecido un 150%, los modelos han sido 13 o tienen más de 13 modelos, y también por supuesto que ya han dado o han vendido, colocado, como quieras llamarlo, pues aproximadamente unos 64 modelos diferentes. Aquí ves distintos modelos de Wally, ¿vale? Como ves, más o menos hay desde barcos más pequeños a barcos más grandes, y esto por supuesto quiere decir que el hecho de haber potenciado desde su adquisición y haber crecido los ingresos de este segmento o de esta marca un 150% desde 2019, pues dice mucho de que el equipo directivo sí está haciendo las cosas bastante bien. Si seguimos bajando, por supuesto, tenemos más marcas como la propia de Ferretti, que vende aproximadamente entre 1 millón y 9,9 millones con 8 modelos diferentes y lleva 55 años de historia. También aquí la parte de Custom Line, lo que te decía de la parte digamos más personalizable, vende barcos personalizados de entre 9,5 y 22,3 millones con 7 tipos o 7 modelos de creación personalizada, es decir, 7 partes estándar, que sería la parte de personalización. Por supuesto, luego el cliente elige entre estos modelos base y luego va añadiendo esas partes personalizables, pero es bueno tener diferentes tipos de
modelos o de eso, en este caso de interiores predefinidos, ¿vale? Y lleva 27 años también en este caso de historia. Otra marca importante también, CRN, que esto es lo que te comentaba de que vende barcos, en este caso por encima de los 140 millones, es que es una auténtica salvajada. Es decir, en este caso vende barcos muy grandes por encima de los, creo que decía antes en la presentación, 90 metros de eslora o algo así, es decir, vende digamos barcos muy grandes, pero con un valor superior a 140 millones y como entenderás prácticamente esta marca genera muchísimos márgenes para el grupo Ferretti. También por supuesto tiene, digamos que una única marca que solo crea superyates, es decir, que solo esta marca CRN está centrada en los superyates gigantes con una historia de 60 años. Y si seguimos bajando también aquí, que sería un poco más de yates o lanchas deportivas, en este caso que es Pershing, otra marca importante o muy reconocida, pues vende barcos entre 1,2 y 13,5 millones. También por supuesto tiene diferentes modelos y creación personalizable y aproximadamente su superyate se vende en de media unos 27 millones. También tiene 5 modelos, tiene una parte personalizable y un superyate, es decir, un barco que se puede personalizar y también un barco más grande y con 38 años de historia. Y si seguimos bajando también la última marca, si no me equivoco, aquí está Itama, que es la que te comentaba yo, que son de los barcos más pequeños, que vende, digamos, ya evidentemente genera menos ingresos. Entre barcos chiquititos pues cuestan más baratos, entre 700.000 euros y 4,1 millones, tiene 3 modelos y lleva 54 años de historia. Todo esto que te he contado lo puedes ver aquí más o menos para que veas el crecimiento del portfolio de las diferentes marcas y cómo desde 2019 a 2022 digamos que el equipo directivo ha conseguido aumentar, en este caso estamos viendo el ticket medio por yate, es decir, básicamente la media de lo que suele generar cada marca en ventas. Pues en 2019, por ejemplo, Pershing generaba 2,9 millones de media en ventas y en 2022 de media ya están vendiendo 3,7 millones o están generando 3,7 millones, un 27%. Wally ha pasado de 900.000 euros a 2,3 millones, un crecimiento del 151. Luego Riva de 2,9 a 4, es decir, un crecimiento del 39. Ferretti de 2,4 a 2,8, un 17 con crecimiento, o un 17% mejor dicho, de crecimiento. Y la parte personalizable, que es la parte que ligeramente menos ha crecido, el ticket medio de los barcos vendidos por esta línea, ¿vale? Ha sido un 11%, que también es un crecimiento muy importante, y ha sido de 9,3 a 10,3. Lo que quiere decir que todo esto sí hace que de media cada vez se venda más caro los barcos, porque de media todos los barcos o todos los modelos los estás vendiendo más caros. Pues por supuesto tu ticket medio o el ticket medio que obtienes por cada línea o por cada marca es superior, y eso implica que el crecimiento de la compañía prácticamente está asegurado. También es importante que entiendas por qué es el crecimiento del ticket medio, y por una parte, por supuesto, como esta empresa vende yates de lujo, tiene la capacidad de pricing power o ventaja competitiva de pricing power, es decir, que crece los precios de los diferentes yates. Pero es que además incluso suelen renovar los modelos más antiguos, o es decir, cogen modelos que ya tienen y después de X años digamos que le dan un lavado de cara, es decir, hacen ciertos cambios para que los clientes perciban que los nuevos modelos de la misma marca, que son o deberían ser similares a los que ellos habían comprado, pues ya tienen cambios suficientes como para que estén dispuestos a pagar más por esa renovación del barco. Es decir, el nuevo modelo, que es el mismo modelo que el de, por ejemplo, hace varios años atrás, pues en este caso, al haber añadido varias cosas nuevas, pues incita a los clientes a que terminen pagando más por prácticamente el mismo modelo. Evidentemente añadiéndole cosas tecnológicas, añadiéndole por supuesto también, que lo veremos después, pues digamos que la parte más eco-friendly, por decirlo así, o más digamos ecosostenible, es decir, que también incluso esta empresa se está decantando por ir por la parte de tener más parte de motores eléctricos, diésel o híbridos, entre otras cosas, para terminar contaminando menos. Y por supuesto también eso es otro atractivo para los clientes que en ese caso pues digamos que quieren ser más ecosostenibles con el medio ambiente. Hablando de clientes, una cosa importante es la fidelización y el crecimiento de los clientes base, ¿vale? Que en este caso o en esta presentación la compañía nos lo explica muy interesante, y aquí más o menos puedes ver la ventaja competitiva que tiene esta marca frente a otras, o mejor dicho, este grupo
frente a otros grupos de yates de lujo, como puede ser por ejemplo en este caso San Lorenzo, o lo de las marcas de Italian Sea Group, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí puedes ver una cosa interesante. Vemos en azul los clientes que repiten, es decir, los clientes que vuelven a comprar un barco, ¿vale? Es decir, en este caso ves que ha pasado de ser el 37% en 2019 a el 45% de los clientes, es decir, han pasado en 2019 a 2022 de 131 a 199 clientes, y en este caso el 37% ha sido clientes que repiten, clientes que vuelven a comprar otro barco, clientes que gracias a la marca, como te comentaba, se crean sinergias y por tanto digamos que un cliente que termina comprando una marca cualquiera, ¿vale? Pues termina también intentando o queriendo comprar otra de las marcas que forman parte del grupo, y evidentemente tener el 45% en 2022 de clientes que están volviendo a comprar un segundo barco o tercer barco, etcétera, pues ya dice mucho del deseo de esos clientes por esta marca. Pero es que además, si vemos los nuevos clientes pero que vienen de competidores, es decir, aquí podemos ver la cuota de mercado que está robando esta empresa, pues vemos que en 2019 suponía un 26%, pero es que en 2022, que ha crecido mucho más, sigue siendo del 10%, es decir, siguen robando poco a poco cuota de mercado, es decir, que hay otros clientes que en vez de elegir otras marcas o que ya tenían otros yates, pues han elegido que a la hora de renovar sea con el grupo Ferretti y no con esas otras marcas. Y nuevos clientes por primera vez, ves que también pues se está expandiendo, es decir, que en esta parte nuevos clientes que no tienen ningún yate y que por primera vez aterrizan y no saben qué yate comprar, pues eligen el grupo Ferretti como para empezar a iniciarse o tener su primer barco. Es decir, estos millonarios que son millonarios recientes y que no tenían ningún barco anterior, pues vemos que suponía de peso el 37% y ahora el 46% en 2022, que prácticamente fue el año pasado. Pero lo interesante es lo que genera cada cliente aquí, sobre todo la parte de los clientes que suelen repetir, y en este caso aquí te lo pone muy claro. Este 37% de clientes que repiten, es decir, que compran un segundo, un tercer barco, etcétera, aportan a los ingresos el 43%, es decir, siendo el 37%, aportan el 43%, es decir, que están dispuestos a pagar más de lo que realmente deberían de pagar. Pero es que incluso aquí en 2022 el 45% de clientes que repitió, es decir, que compró un segundo, tercer barco, etcétera, aportó el 56% de los ingresos, lo que quiere decir que al final, como ves, que te lo pone aquí a modo de resumen, el cross-selling, es decir, la venta cruzada, que es como se conoce en inglés, la venta cruzada o las sinergias que se crean entre marcas, hacen que el hecho de que el grupo tenga diferentes marcas bien reconocidas haga que el cliente se decida hoy por una marca y a lo mejor dentro de 1 o 2 años se decida por otra marca. ¿Por qué? Porque como todo pertenece al mismo grupo, digamos que todo está optimizado para que puedas atrapar al cliente o por una marca o por otra o por otra, y al final el cliente termine queriendo tener tanto un barco pequeño de una marca, un barco mediano de otra y a lo mejor un barco grande de otra marca, y eso por supuesto hace que la marca tenga más recurrencia en ingresos y más visibilidad en ingresos para los próximos años. Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva puedes ver el efecto del cross-selling, como por ejemplo aquí tienes la marca Riva, Wally, etcétera, y como por ejemplo diferentes clientes han comprado diferentes marcas, es decir, estas marcas que nos están marcando aquí, tanto de A, B, C, D, E, son marcas que realmente otros clientes han comprado adicionalmente a otra de las marcas que terminan comprando. Es decir, que hay muchos que terminan comprando, por ejemplo, un velero y un barco pequeño, como puede ser el Aquariva, o que pueden comprar en este caso un Wally y un Pershing, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí normalmente, digamos que para los apasionados que son coleccionistas, en este caso, o clientes que quieren ser coleccionistas de barcos, pues tienden a, digamos, hacer o crear esa sinergia de marcas para que más o menos el cliente disfrute o tenga las opciones de llevarse varios modelos diferentes y por tanto se sienta como un coleccionista o como única persona que colecciona este tipo de yates de calidad. Luego, si seguimos bajando, aquí a modo de resumen la compañía nos dice que no solo por supuesto vende barcos, sino aquí por supuesto generan el 91% de las marcas, pero es que también al mismo tiempo aquí como forma adicional este 9% pues también digamos que generan otras cosas como la parte de personalización, como adaptabilidad, arreglos, reconstrucción, reformas, es decir, toda esta
esta parte de aquí, que por supuesto lo que hace es pues generar ingresos adicionales. Por ejemplo, una de las cosas que te comenté antes es, por ejemplo, la extensión de las actividades de la marca. Es decir, que las marcas normalmente no solo se centran en únicamente vender el barco, sino crear una experiencia para el cliente. Como te comentaba, también se hacen eventos donde se recauda dinero, donde se reconocen esos clientes y se conocen entre ellos para saber más o menos qué tipo de clientes poseen un barco, en este caso, o un yate de la marca Ferretti, y eso por supuesto, como ves, atrae a ese tipo de gente que quiere ser exclusiva y quiere diferenciarse del resto. Al final tienes que pensar también una cosa: el hecho de que una persona tenga dinero o tenga mucho capital, llega a un punto en el que cuando ya tienes mucho dinero o mucho capital o mucho patrimonio, realmente ya en el centro de tu vida estás intentando ver o visualizar o vivir, digamos, experiencias diferentes a las que podría vivir otro tipo de persona más estándar, ¿vale? O, digamos, con unos recursos más limitados. En este caso, hay personas que se quieren diferenciar del resto, incluso no solo por ser ricos, sino que aún así cuando son ricos y ven que están en un grupo de personas ricos o ricas, digamos que aún así se quieren diferenciar aún más y quieren ser como más exclusivas. Y en este caso, pues formar parte de un grupo dentro del grupo Ferretti, es decir, dentro de, por ejemplo, yo que sé, personas o clientes que tienen, por ejemplo, barcos o yates Wally, ¿vale? Y que evidentemente eso hacen que tengan o que hagan quedadas, que vayan a alta mar, que hagan fiestas exclusivas y todo eso, y eso hace que también se creen relaciones o sinergias entre esos clientes y, por supuesto, una de las cosas potentes o potencialmente interesantes para este tipo de clientes que son millonarios, pues es crear o digamos abrir, mejor dicho, una cartera de nuevos clientes o más que clientes, de potenciales conocidos con los que por supuesto intercambiar cosas de valor que a lo mejor pues pueden aportarles beneficios para su propia empresa, sus propios negocios, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esta es la mentalidad que tienen este tipo de personas y debemos de entender que aunque pueda parecer, por ejemplo, absurdo crear esas fiestas y otras cosas, pues realmente también repercute en unos ingresos adicionales para la empresa y por supuesto la empresa, el equipo directivo sabe que se puede aprovechar de esto. Luego aquí viene la parte interesante que te iba a explicar, que era la parte del mercado. Por supuesto, aquí también vamos a hablar de la parte geográfica, pero primero es interesante conocer lo que yo ya he denominado o ya te he explicado en el canal, que es el TAM, Total Addressable Market, ¿vale? Básicamente digamos que el mercado total potencial de, digamos, lo que sería la compañía o el grupo Ferretti. Bien, en primer lugar, en cuanto a yates de lujo, aquí podemos ver o deberíamos de conocer cómo es el crecimiento o cuál es el crecimiento esperado o estimado para los próximos años en las diferentes líneas, ¿vale?, de modelos de yate. En este caso hablamos de superyates como yates gigantescos o yates grandes. Aquí made to measure, digamos que sería la parte personalizable, y la parte de composite sería, digamos, que los yates más estándar, ¿vale? Los yates que simplemente se crean los modelos y se venden, ¿vale? Que pueden ser pequeños, medianos, grandes, etcétera, ¿vale? Pero no, evidentemente, los superyates, que ya serían yates gigantescos. Pues como puedes ver en las líneas, el crecimiento que se ha tenido de media o que se espera, por ejemplo, entre 2016 y 2021, el crecimiento que ha habido ha sido del 5%. Realmente aquí vemos como la gran parte o el gran peso, digamos que lo tenían la composición de yates normales, ¿vale? Las marcas más normales, pero luego has visto de media como la parte, también está aquí la parte de personalización y la parte de superyates ha ido creciendo más ligeramente. Lo interesante es que de 2021 a 2026 se espera un crecimiento mayor, ya no del 5% en términos generales, sino del 8,5%. Y si miramos cada segmento en concreto, es que incluso aquí fíjate que el crecimiento, por ejemplo, de los superyates fue del 6,3% de 2016 a 2021, como puedes ver aquí, ¿vale? Mientras que se espera que hasta 2026 el crecimiento sea del 14%, es decir, de más del doble en el segmento de superyates. Por ejemplo, en este caso te recuerda que la marca que hacía, digamos, yates muy grandes, ¿vale?, que era del, digamos, una envergadura superior a 90-100 metros y que facturaban aproximadamente unos 140 millones o más, pues fíjate que se espera un crecimiento del 14% en esa línea. Pero es que luego además, digamos que en la parte personalizable, pues tuvo
anteriormente, como digo, de 2016 a 2021 un crecimiento del 6, pero es que va a pasar al 16, repito, más del doble. Por supuesto, esto significa que los nuevos clientes, como quieren ser más exclusivos, no solo quieren un barco más estandarizado, sino lo quieren personalizado, es decir, están dispuestos a pagar un plus adicional por personalizar esos barcos que vende la marca. Y luego, digamos que también la parte más estándar, esa sí va a decrecer ligeramente, ¿vale? Del 4,4 que ha crecido de 2016 a 2021 al 4% que se estima hasta 2026. Es decir, seguirá creciendo esa parte, la venta de yates normal, ¿vale? Crecerá al 4%, que es interesante. Piensa que si de crecimiento orgánico, por ejemplo, solo nos fijáramos en las marcas normales y crece al 4%, pues si adicionalmente, por ejemplo, digamos que la marca de Ferretti, al igual que San Lorenzo, tienen la ventaja del pricing power y, por ejemplo, digamos que pueden subir los precios un 3, un 4, un 5%, pues eso quiere decir que a este 4 orgánico le tendríamos que sumar otro 4, 5, 6%, lo que tranquilamente podría decir que solo en esta línea, aunque parece que está ligeramente en decrecimiento, porque a los nuevos ricos les interesa más la parte personalizable o los yates grandes, ¿vale? Pero aunque esté en ligero decrecimiento, prácticamente estaría cerca de un crecimiento de doble dígito, lo que quiere decir que sería interesante, sobre todo para empresas como Ferretti, que tiene esa capacidad de pricing power, esas ventajas competitivas, y por supuesto puede absorber todo este mercado. Pero si seguimos hablando de mercado y nos vamos más concretamente a la parte geográfica, aquí puede ver cómo más o menos se espera que en cuanto a peso global, el crecimiento, pues el mayor crecimiento venga en las Américas, luego en Europa un menor crecimiento y en Asia Pacífico un menor crecimiento. En este caso aquí, por si no lo entiendes, es interesante que conozcas lo que es el VHNWI y el UHNWI, que te lo explica aquí abajo, como puedes ver. No sé si lo estás viendo, de hecho voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedas ver. Aquí abajo ves que está hablando de que el VH, o sea, el nombre este de aquí, es básicamente el Very High Net Worth Individual, es decir, los que son muy ricos o los ultra ricos, por decirlo así, es decir, los que tienen una capacidad alta o un poder adquisitivo alto se consideran ricos, es decir, ricos, ¿vale? Muy ricos, pero es que después los ultra ricos, es decir, ya no son los que tienen algunos millones, sino los que tienen cientos de millones. Bien, en este caso puedes ver que aquí, si vuelvo y hago un poco más pequeño para que se vea mejor esto, puede ver que en América se esperan como expectativas que la parte de muy ricos, ¿vale? Es decir, o ricos a secas, pues crezca al 8%, pero que ultra ricos crezca al 5,4%. En Europa es al revés, está invertido, es decir, que los ricos van a crecer un 5,6%, mientras que se espera que el crecimiento de los ultra ricos sea del 7,1%, y luego en Asia se espera que los ultra ricos crezca todavía más y digamos que los ricos estándares crezca al 8%, ¿vale? Un 13 y un 8%. Esto, por supuesto, hace que todos estos nuevos ricos potenciales, es decir, personas que emprenden, que crean empleo, que aportan valor a la sociedad, que generan productividad, que por supuesto se hacen ricos, también por supuesto hay puntos de herencia y de otras cosas, ¿vale? Pero en este caso normalmente no se tiene en cuenta la parte de herencia porque esa riqueza ya está localizada en la persona que lo tiene y al traspasarla al hijo, digamos que se hace un intercambio, por decirlo así, y aquí digamos que cuando se habla de este tipo de nuevos ricos se está hablando de nuevos ricos que aparecen, es decir, de personas que crean valor, que no son ricos y que de la nada empiezan a crear un negocio y empiezan a prosperar. Pues todo esto son nuevos clientes potenciales que puede atrapar la marca, y por supuesto hay que tenerlo en cuenta, ya que esto al mismo tiempo, igual que las expectativas que tienen por la compra de barcos, es decir, lo que se pueden gastar de media para los próximos años, pues como ves, entre 5 o 10 millones, entre 10 y 50 millones, pues es donde está la mayoría, pero que se esperan unos crecimientos medios para los que son ricos y que más o menos estos terminen gastando esto potencialmente, pero es que luego los ultra ricos, que también van a crecer bastante, como ves, de media de 2021 a 2026 el 8%, un poquito más o ligeramente por encima de los ricos normales, pues también se gastarían muchos más millones, es decir, ya estamos hablando entre 50 y 100 millones, entre 100 y 500 o más de 500, ¿vale? Y como ves, realmente ambas partes se espera que el crecimiento sea bastante importante, lo que quiere decir que, como digo, toda esta
o digamos este grupo entero puede absorber a todos estos potenciales clientes a largo plazo para tener unos mejores o unos mayores ingresos y por tanto unos ingresos o unos beneficios más recurrentes. Luego la compañía nos muestra una slide donde se compara por ejemplo con el mercado, es decir, cuál es la posición del mercado de esta compañía, y como puede ver por ejemplo digamos que el 25% de los barcos grandes es digamos el número 1, en este caso Ferretti Group, ¿vale? Y aquí puede ver otras marcas que también cuando vamos a analizar un sector es interesante también que otras compañías nos den esta información porque así sabemos cuáles son los competidores o con quién se quieren comparar, es decir, para más o menos saber el equipo directivo quién tiene como, vamos a decir, enemigo, ¿vale? Que no es enemigo, sino realmente es un rival empresarialmente hablando, ¿vale? Es decir, un competidor directo, y en este caso pues puedes ver que está Azimut, que está Princess Yacht, que también está San Lorenzo, que es la empresa que ya te he hablado en el canal, o Sunseeker, ¿vale? Que es decir, que aquí básicamente puede ver que la cuota de mercado mayor en barcos largos la tiene en digamos, en este caso Ferretti Group, y digamos que también la parte del mercado de en general, ¿vale? Del 3% o una cuota del 23%, aunque aquí digamos que en el mercado mundial o global solo tiene un 14%, es decir que básicamente está además creciendo más que el resto, y si bajamos por ejemplo aquí ya nos lo dice de forma más específica por yates, es decir, por tipo de yate que se vende, y aquí puede ver como efectivamente en el top de mercado, es decir, estamos hablando de yates superiores a los 30 pies, ¿vale? O a los 30, en este caso, bueno, 30 pies en este caso, es decir, serían yates desde los más pequeños hasta en adelante, los más grandes, y aquí puede ver que efectivamente de cuota de mercado tiene un 14,9, un 15%, pero es que luego por cada segmento de distintas dimensiones de barcos, pues evidentemente tienen una capacidad o una cuota de mercado mayor o menor. Por ejemplo, entre 30 y 59 pies, pues son los terceros, ¿vale? Con un 4%, entre 60 y 79 pies son el cuarto, si te fijas más o menos aquí el número 1 es Princess Yacht, ¿vale? Y realmente aquí hay varios que tienen el 12%, pero es que luego son los números 1 en los barcos de entre 80 y 99 pies con una cuota del 23%, y de más de 100 pies son también el número 1 con una cuota del 25%. Por tanto, podríamos decir que esta compañía son líderes en todo lo que viene a ser la parte que se considera super yates, ¿vale? Es decir, barcos o yates que se venden por encima de los 80 pies o en este caso de varios metros de eslora, de los más grandes, ¿vale? Los considerados super yates, y por supuesto el ser número 1 hace que eso tenga ciertas ventajas competitivas frente al resto de rivales, pero por supuesto en el resto, gracias al resto de marcas, digamos que tampoco se quedan atrás, porque ser tercero y cuarto, y prácticamente aquí el cuarto empatado con los tres siguientes, puedo decirlo, con el tercero y con el segundo, pues básicamente podría decir que a poco que siga mejorando o que siga escalando, también podría escalar posiciones y robar cuota de mercado. Recuerda ese gráfico que te enseñé anteriormente, que esta compañía sigue robando cuota de mercado gracias a que tiene varias o una gran variedad de marcas diferentes. Luego una cosa que voy a pasar por encima es, por ejemplo, la capacidad o los distribuidores que tienen, es decir, que es interesante que este tipo de marcas tenga distintos distribuidores para que cuando tengan que construir un barco no se retrasen, porque es decir, por supuesto, ninguna empresa está exenta de riesgos, y uno de los riesgos que podría tener este tipo de marcas, ya que normalmente son clientes muy selectos, pues es, por ejemplo, entregar los barcos tarde. Pues aquí, por ejemplo, tienen, como ves, los distribuidores repartidos, ¿vale? O en este caso los brokers, los prestamistas, los que evidentemente les facilitan capital, ¿vale? Para seguir invirtiendo en los barcos, entre otras cosas. Pues aquí, por ejemplo, los distribuidores de material, como ves aquí, tienen 55 en 71 países diferentes, y aquí más o menos puedes ver la distribución genérica, pero digamos que no me voy a extender tanto en esto, pero sí en la experiencia del cliente. Es decir, recuerda que estamos hablando de inversores, o más que inversores, mejor dicho, clientes ricos o muy ricos, y la experiencia desde que compran el yate, desde el día 0 o desde el día 1, ¿vale? Pues evidentemente la marca empieza a ofrecerles ciertas cosas hasta que terminan, por supuesto, teniendo
o sí, teniendo disposición de ese yate que han comprado. Entonces, como puedes ver aquí, se hacen eventos exclusivos, se hablan con partners, con sponsors, etcétera, se les enseñan nuevos barcos, también por supuesto se les ofrece otros servicios adicionales como el servicio de brokeraje, también el de tripulación, ¿vale? Es decir, que se les puede ofrecer tripulación adicional para que manejen o para que estén operando dentro del barco, entre otras cosas, también incluso después de la postventa, también el reacondicionamiento, mantenimiento, etcétera, y por supuesto también se les enseña ediciones clásicas, coleccionables, también por supuesto se les hacen eventos privados, es decir, que todo eso no solo está comprando el cliente la marca, en este caso la marca o el barco en concreto de una marca, sino también recibe todo esto, y esto, a diferencia de otras marcas, pues evidentemente es una cosa adicional que recibe el cliente prácticamente pagando lo mismo, porque al final piensa tú que cuando el cliente quiere comprar un yate de lujo, por decirlo así, no solo quiere comprarlo ya, sino también es que se queda con la experiencia que se lleva al tener eventos, al conocer marcas premium, conocer otra gente, por supuesto tener facilidades a la hora de tener un buen servicio, un buen trato al cliente, también parte de reacondicionamiento, de, como digo, personalización, etcétera. Es decir, otras marcas te venden el yate y ya está, mientras que el grupo Ferretti, pues se centra también en el trato del cliente, y eso por supuesto es algo adicional que hace atrapar o hace, digamos, fidelizar al cliente para que te termine comprando una segunda, tercera o cuarta marca. Luego también la compañía nos habla de la última adquisición que hicieron aquí, como puedes ver, en marzo de 2023, la adquisición del astillero de Ravenna. Básicamente, digamos que es un astillero que tiene 70.000 metros cuadrados, ¿vale? Y que prácticamente la transacción, es decir, el coste o el precio que pagaron fue aproximadamente de 40 millones, pero es que luego están diciendo que necesitan una inversión adicional de otros 40 millones durante los próximos 3 años. Es decir, que ya nos están diciendo que evidentemente no solo esta empresa compra o adquiere, digamos que en este caso otros astilleros, sino que también los reforma o los adapta para que evidentemente tenga, digamos, mejores prestaciones para el grupo. Efectivamente, estos 40 millones adicionales básicamente lo que van a hacer es añadir una capacidad adicional del 20%, lo que quiere decir que al final podrían construir más barcos o a una velocidad mayor, es decir, aumentar o reducir, mejor dicho, el tiempo de entrega de esos barcos, lo que al final hace que también los clientes estén dispuestos a pagar más. Y eso sería para centrarse, digamos que este astillero se centraría en la marca en concreto de Ferretti y de Wally, que son estos de aquí. Es decir, que al final, digamos que esta adquisición hecha en marzo de 2023, pues como ves también a largo plazo puede ofrecer o puede sacar o puede aportar, digamos, una rentabilidad adicional gracias a la construcción de nuevos modelos de las marcas. Luego, como te comentaba antes, la marca también está centrada, como te decía, en reducir el impacto de la huella de carbono a nivel mundial. Es decir, bueno, ya sabes que las políticas en Europa están más direccionadas hacia unas políticas verdes. Otro tema diferente es si realmente está justificado o no, porque ya te podría decir en un vídeo aparte todo lo que contamina China, Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, digamos que para seguir un poco el cuento, ¿vale? Pues en este caso la marca se está centrando en las políticas que se imponen desde la Unión Europea. En este caso, eso implica que si ya está trabajando en eso, pues cuando lleguen esa situación donde se necesiten barcos o yates que contaminen menos, pues digamos que la marca no tendrá esos futuros problemas. De hecho, es que la marca está trabajando en hacer modelos, como puedes ver aquí, diferentes o diferenciados que aporten un plus a las marcas diferentes para esa huella de carbono, y por tanto los clientes potenciales también tengan el atractivo de no solo comprarse un barco y que pueda contaminar y que lo puedan tener que renovar pronto por esas políticas europeas, sino que la marca, como te digo, les ofrece, o las diferentes marcas, el grupo, les ofrece distintas opciones también para que no sean simples yates diésel, ¿vale? Que puedan contaminar más. En este caso, por ejemplo, aquí puedes ver un modelo de Riva que es full eléctrico, es decir, completamente eléctrico, otro de la marca Wally que tiene paneles solares, también un barco personalizable de Wally nuevo que es a vela, es decir, que no contamina, también super yates aquí que puedes ver que son híbridos de esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí ves el N800, que sería ya que contaminaría menos porque tendría una parte eléctrica y una parte a diésel o a motor, ¿vale? Y eso por supuesto potencia el atraer también nuevos clientes que quieran no formar parte de esa huella de carbono, es decir, que quieran reducir
esa huella de carbono y por tanto que no quieran ser parte de, digamos, esas personas que terminan contaminando, supuestamente, mucho más de lo que se recomienda desde Europa. Y luego digamos que también nos enseñan a modo de presentación la full eléctrico de Riva, ¿vale? Que básicamente digamos que es una lancha pequeña que, como puede ver, tiene 10 horas de autonomía, que es full eléctrico, que tiene 150 kilovatios hora de batería y que también fue premiada en Mónaco en septiembre de 2022. Es decir, que aquí nos enseñan un modelo 100% eléctrico que ya está vendiendo la marca, y esto, por supuesto, hace que ciertos clientes que quieran lanchas eléctricas, ¿vale? Y que quieran contribuir a ayudar al medio ambiente, pues en este caso tiren por esta línea o por estas líneas de negocio dentro de, digamos, que las marcas que tienen, ya en este caso Riva. En cuanto al backlog, que es una de las cosas más importantes que debes de tener en cuenta en esta compañía, piensa que realmente el backlog es la cartera de pedidos que tienen los clientes. Es decir, los clientes, cuando quieren hacer una compra de alguno de los productos de la marca Ferretti o de, digamos, el grupo Ferretti, pues evidentemente no tienen el barco al momento. Es decir, no piden el barco, lo tienen y ya está, sino que desde que lo solicitan tienen que ir aportando capital, como te explicaba, en los distintos procesos, lo que hace que al final Ferretti, o mejor dicho, más que la marca Ferretti, el grupo Ferretti, se pueda financiar gracias al cliente y tenga esas carteras de pedidos pendientes. Básicamente eso nos da una grandísima visibilidad en cuanto a la cartera de pedidos, porque se pueden transformar en ingresos futuros. De hecho, aquí por ejemplo puedes ver cómo la cartera de pedidos desde el H1 de 2022 hasta el H1 de 2023 creció un 15,8%, y en todo 2022 a solo el H1 de 2023, es decir, los 6 primeros meses, ya ha crecido un 8,9%. Y desde 2020 puedes ver cómo prácticamente se ha multiplicado por más de 2 veces, es decir, prácticamente, o incluso podríamos decir ligeramente por encima de las 2 veces, lo que quiere decir que la cartera de pedidos cada vez vaya aumentando más. Es decir, una puede ser o porque más clientes quieren más marcas diferentes del grupo Ferretti, o porque esos barcos o esos yates son más caros, pero los pedidos que hacen los clientes son cada vez más caros. Y bueno, esto al final se traduce en que esto pueda terminar en ser unos ingresos en los próximos años, o mejor dicho, en este año o en el próximo año, porque recuerda que esto se terminará de pagar cuando efectivamente se termina haciendo la entrega, y esto se traduce directamente en unos ingresos para la compañía. Aquí por ejemplo puedes ver, como te decía, que son 1,4 billions, y que básicamente en el H1 de 2023 ellos obtuvieron 574 millones, ¿vale? Es decir, 130 unidades, es decir, 130 unidades vendidas, ¿vale? Y más o menos 574 millones, lo que quiere decir que esto es o da una mayor visibilidad en la marca en cuanto a los futuros ingresos que puedan tener. Pero es que luego la compañía también nos enseña su backlog segmentado por los diferentes segmentos, es decir, por la parte compuesta, por la parte personalizable, por la parte de superyates y por la parte de otros. Y como puedes ver, más o menos en cuanto al backlog, todas las partes han ido aumentando. Por ejemplo, la parte de yates normales un 5%, la parte de los personalizados un 25%, y la parte de digamos superyates un 19,4%, prácticamente un 20%, lo que ves que básicamente la nueva cartera de pedidos está más o menos orientada en el crecimiento en personalizados y también en superyates, y eso por supuesto hace que los márgenes de la compañía se puedan expandir, porque estas dos partes de aquí o estas líneas de aquí realmente ofrecen más márgenes que los yates normales, que al final construyes el yate y tal cual lo haces de forma estándar, pues se lo vendes al cliente, que ofrece menos márgenes. Entonces el hecho de que tenga un menor backlog o crecimiento de ese backlog, ¿vale? Significa que al final hay más interés por los clientes en estas otras líneas de aquí. Y luego, para entender también un poco de forma cuantitativa, de forma resumida, aquí puedes ver cómo los ingresos netos pasaron de 572 a 996, y del H1 de 2022 al H1 de 2023 crecieron un 11%. Además, si seguimos mirando por segmento, también puedes ver que segmentado la parte compuesta creció un 11%, la parte personalizada creció un 3% y la parte de superyates, que es la impresionante, creció un 32%, ¿vale? Es decir, que aquí se demuestra que generalmente el crecimiento por la parte de superyates es bastante importante. Y en cuanto a ingresos por la parte geográfica, aquí puede ver cómo, digamos, que América decreció un 16%, Europa creció un 10%, y digamos que Asia Pacífico creció un 94%. Es decir, todo esto por supuesto porque se están expandiendo a esa parte de China, y como te dije también, van a tener un gran crecimiento
de aquí a los próximos años en nuevos ricos. Y por supuesto también Superyates y otros crecieron un 13%, es decir que como ves es un crecimiento muy importante, pero es que además aquí en EBITDA ajustado y en beneficio neto, es decir que ya no solo los ingresos sino también los tipos de beneficio para ver la productividad y para ver el beneficio que genera la compañía, pues ha pasado de 59 millones a 140 de EBITDA ajustado, creciendo un 20% del H1 de 2022 al H1 de 2023, y en cuanto a beneficio neto pasaron de 22 millones a 61 millones de 2020 a 2022, creciendo un 36,8% del H1 de 2022 al H1 de 2023. Es decir que como ves realmente los números de la compañía son muy buenos. Luego otra parte importante que debemos de vigilar es el CAPEX, es decir el Capital Expenditure o capital destinado a la inversión de la compañía. En este caso aquí como puedes ver no se explican o nos diferencian, y esto es maravilloso, la parte de mantenimiento de la parte de expansión, es decir la parte que les cuesta mantener el negocio de forma normal o de forma habitual para que siga realizando operaciones de forma normal, y otra cosa es la parte de expansión, la parte de crecimiento. Recuerda que por ejemplo para el cálculo del free cash flow es importante conocer el CAPEX de mantenimiento para saber realmente cuánto es ese CAPEX de mantenimiento. Pues aquí nos lo están dando, y porcentualmente el CAPEX de mantenimiento, que esto es interesante, fíjate que aproximadamente está por debajo del 4%, un 3,7, un 3, un 4,2 y un 1,8, eso sí, en el H1 de 2023, lo que podríamos estimar que fuera el doble para, digamos, el H2 de 2023, aunque el equipo directivo ya ha dicho en la conference call que esperan más o menos que en el segundo trimestre pues digamos que el CAPEX se aumente, ¿vale? Que sea mayor, y por tanto podríamos más o menos calcular que el CAPEX de mantenimiento sea ligeramente por encima de ese 3%, 3,5%. Y aquí en cuanto a la conversión a caja pues puedes ver que también eso hace que sea un 64%, 74, 70 y 87, es decir, básicamente los números son impresionantes. Y luego también la compañía aquí nos habla de la posición neta financiera, es decir, de si tienen caja o si tienen deuda, y en este caso puedes ver cómo tenían deuda anteriormente, es decir, que no tenían caja acumulada, y han pasado hasta 2022 a 365 millones de caja, y actualmente en el H1 de 2023 poseen unos 320 millones de caja, lo que quiere decir que al final esta compañía, lejos de tener deuda, realmente tiene caja neta. Luego además la compañía nos facilita, digamos que la estrategia a largo plazo, ¿vale? Aquí estamos, digamos que en 2022 o el H1 de 2023 es donde se inicia, que tiene unos márgenes del 14,7% y aproximadamente están generando un ingreso neto de 600 o 0,6 billions, ¿vale? Es decir, de 600 millones, y básicamente quieren pasar de aquí, y fíjate cuál es el objetivo de aquí, de crecer al 10% orgánico en ingresos y tener unos márgenes EBITDA del 18,5 de aquí a futuro, y por supuesto ir pasando por todos estos pasos para ir cumpliendo los objetivos. Entonces, más o menos, como ves, realmente la compañía tiene un grandísimo potencial a largo plazo, porque además de ya haberte explicado el análisis y valoración de San Lorenzo y también de Italian Sea Group, ¿vale? Que son dos compañías de mucha calidad y que tienen muy difícil o es muy difícil perder dinero en este tipo de compañías, ya que tienen ventajas competitivas como el pricing power, también tienen ventajas competitivas como reconocimiento de marca, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Pero bien, si ahora vamos a Ticker para hacer la valoración de la compañía, antes de nada déjame decirte que esta compañía, como te decía, está el dual listing, es decir, está Ferretti cotizando en el mercado de Hong Kong y Ferretti cotizando en el mercado italiano. Bien, antes de nada piensa una cosa, si por lógica vas a poner la del mercado italiano, aquí por ejemplo Ticker hay algunos datos que no tiene bien. Por ejemplo, fíjate que yo te he hablado de que es una small cap, es decir, esto es una empresa pequeña, y sin embargo aquí aparece que tiene un market cap de 8.394 euros, ¿vale? Millones de euros, mejor dicho, y que tiene un enterprise value de 5.687 millones de euros, ¿vale? Que esto prácticamente, más que una empresa pequeña, sería una empresa mediana. La empresa está cotizando actualmente a 2,90 euros, pero fíjate el error, que si yo paso aquí a Ferretti, el de Hong Kong, realmente son 8.394 millones de Hong Kong dólar. Esto es la realidad. Entonces aquí está el primer fallo que nos encontraríamos
en ticker, ¿vale? Es normal porque acaba de cotizar o empezar a cotizar en el mercado italiano, pero fíjate que si lo pasamos a dólares, no me preguntes por qué, pero ticker lo tiene mejor ajustado así, pues digamos que en dólares aquí, por ejemplo, aparece que son 1.071 millones de dólares, que esto ya es más acorde a la capitalización real de la compañía. Y de hecho, si lo quieres mirar por otro lado diferente, si nos vamos al stock, en este caso a Google, y vemos la acción, aquí puedes ver que de capitalización bursátil son 982 millones de euros. Es decir, que esto tiene una correlación con lo que aparece aquí en dólares, de 1.071 dólares o 982 millones de euros, ¿vale? En este caso, como ves, es una small cap porque capitaliza por debajo de los 1.000 millones, ¿vale? Entonces, esto de entrada para que lo tengas en cuenta. Bien, primero, es importante saber realmente, ya hemos visto el crecimiento de la empresa, las ventajas competitivas y todo eso, pero ahora vamos a ir a la parte de valoración. Bien, ¿cuál es el primer problema que te encuentras? Pues que en valoración, como repito, la empresa acaba de salir a cotizar en el mercado de Italia, no hay datos. No hay datos, es decir, no hay datos de los múltiplos históricos porque no ha cotizado en el mercado italiano antes. Entonces, primer paso, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí podríamos ver lo que cotiza o lo que cotizará según más o menos las expectativas de 2023, ¿vale? Y de ahí en adelante también en cuanto a estimaciones, que puede ver que en la parte de estimaciones no nos aparece la parte anterior, es decir, no nos aparecen los datos anteriores del mercado italiano. Asegúrate siempre, por cierto, cuando haya una empresa o exista una empresa que tenga doble cotización, de que aquí anual en millones de euros efectivamente te está dando los datos en lo que tú quieres verlo, porque hay veces que te puedes estar mirando un mercado que sea de Europa, pero a lo mejor los datos que te ofrece ticker aquí a lo mejor sean en Hong Kong dólar, en dólar o lo que sea. En este caso sí son en euros, ¿vale? Entonces sí nos podríamos fiar de estos datos en euros, pero como ves no hay datos anteriores. Si vamos a valoración tampoco hay datos anteriores, pero si vamos a la cotización de Hong Kong, aquí sí puede ver que hay múltiplos anteriores, entonces más o menos ya podemos ver la evolución de la compañía más o menos históricamente. Recuerda que ha cotizado o ha empezado a cotizar en 2022, pero sí hay datos previos que ha facilitado la compañía. Entonces, en este caso, por ejemplo, la compañía aquí en cuanto a PER, que no te estoy diciendo que se tenga que calcular por PER, porque ya te he explicado en el canal que cuando una compañía hace adquisiciones, y en este caso para astilleros, para marcas o lo que sea, aumenta mucho la depreciación y amortización y eso está distorsionado, ¿vale? Tenlo en cuenta, ¿vale? Pero aún así podemos ver que de media este último año ha cotizado a 12 veces, 12,92 veces, 13 veces, más o menos. Ahora bien, aquí estaría el punto interesante. Vamos a compararlo con sus comparables, ¿vale? Que es San Lorenzo y digamos que The Italian Sea Group. En este caso, si yo pongo aquí San Lorenzo, aquí ves que sale y automáticamente por PER nos dice o nos indica el PER que ha tenido San Lorenzo en el mismo tiempo, ¿vale? En el mismo valor temporal. Aquí vemos que de media, y lo puedes ver aquí arriba, más o menos lo voy a bajar un poco para que no te lo tape la cámara, ¿vale? San Lorenzo ha cotizado de media a 15,77, 16 veces, ¿vale? Es decir, 16 veces que más o menos para una empresa, recuerda, de lujo, de yates de lujo, con muchísimas ventajas competitivas. Sí, por supuesto, San Lorenzo también es una empresa mediana. Podría cotizar a un múltiplo superior si la empresa siguiera creciendo. Pero recuerda que a nivel macroeconómico hay incertidumbre, es una empresa mediana, San Lorenzo, y digamos que Ferretti Group es una empresa pequeña en cuanto a capitalización, ¿vale? La capitalización de San Lorenzo nos indica que es una empresa mediana en cuanto a capitalización. En cuanto a capitalización, Ferretti es una empresa pequeña que está por debajo de los 1.000 millones. Aún así, la compañía ha llegado a cotizar San Lorenzo como máximo a 19 veces, que incluso hasta 20 veces estaría justificado para este tipo de compañía, por supuesto de aquí a los próximos años, pero para ser realistas y en la situación actual, pues digamos que esas 15, 16 veces estarían correctas. Sin embargo, es que como ves, la media son 13 veces, es decir, ya digamos que cotiza con cierto descuento, ¿vale? Aún así, repito, digamos que en cuanto a el PER está ciertamente distorsionado, pero en este caso podríamos mirar por EBITDA, que sería mucho mejor, ¿vale? Entonces, escojo los datos de EBITDA y, por cierto, me ha faltado también poner el de Italian Sea Group, y como puedes ver aquí está más o menos la evolución de los múltiplos de las diferentes compañías. Aquí puedes ver que por EV/EBITDA la compañía que menos o que con más descuento cotiza es efectivamente Ferretti, que Ferretti cotiza de media a 3,83.
cuando el punto más alto o la cotización más alta por EV/EBITDA ha sido de 5 veces, y fíjate que por ejemplo de Italian Sea Group la menor ha sido de 4 y la menor de San Lorenzo ha sido de 6, o las medias de ambos han sido de entre 6 y 8 veces. Ten en cuenta que sí, de Italian Sea Group se parece mucho el modelo de negocio a Ferretti Group, pero Ferretti Group tiene marcas más de lujos, más reconocidas. Por tanto, debería de cotizar sí o sí a un múltiplo superior, más en línea con lo de San Lorenzo, y aún así San Lorenzo ya estaría cotizando con cierto descuento, porque realmente, lo que te digo, por ser una empresa de lujo, del sector lujo, y tener muchísimas ventajas competitivas, realmente su múltiplo apropiado debería ser unas 10-12 veces mínimo, ¿vale? Pero está cotizando a 8. Pero es que te vuelvo y te repito, es que Ferretti está cotizando a menos de 4 de media. Ahora mismo, si vamos aquí al punto final, está cotizando a 3,86. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasaría si ahora, una vez ha pasado, y por eso te explicaba antes y me he explayado antes en explicarte, por ejemplo, por qué ha sido la historia de la adquisición de la compañía por parte del grupo chino, ¿vale? Que adquirieron el 70% y que ahora poseen el 35%, y seguramente sigan vendiendo más parte porque evidentemente el equipo directivo quiere controlar más porcentaje de la empresa, ¿vale? Y en este caso, digamos que ese grupo chino siga vendiendo más y más y más para tener menos participación o ir cogiendo beneficios, ¿vale? Realmente todo esto lo que ha hecho es que esta compañía, el mercado la ligue al mercado chino, al mercado asiático, al mercado de Hong Kong. Y eso, como te he explicado antes, es negativo por todos los problemas que están pasando macroeconómicos. Por eso, y básicamente por eso, es por lo que está cotizando tan baja. Pero además porque acaba de empezar a cotizar y es una empresa pequeña, repito, de capitalización pequeña, ¿vale? Es decir, que en bolsa está valorada con una capitalización muy baja, por debajo de los 1.000 millones. Entonces, el mercado está pagando eso, de media, 3 y pico veces, cuando debería de pagar prácticamente 8. Solamente sin hacer ningún cálculo, si evidentemente el mercado reconociera después de hacer el dual listing y haberla sacado en el mercado italiano, y con el tiempo el mercado reconozca que es una mejor empresa porque ya puede hacer un mejor seguimiento con la empresa cotizando desde Italia y presentando datos, digamos que desde la parte de Europa, aunque sean en inglés y todo esto, pero ya no desde el mercado chino, que suele ser a veces se suelen ofrecer datos más opacos, es decir, que no se suele ofrecer toda la información, pues en este caso la compañía, simplemente por decirte que pasar de 3 y pico o 4 veces a 8, prácticamente el precio sería al doble. Eso no necesito calcularlo. Solamente por expansión de múltiplo ya sería el doble el precio, solamente por eso, sin hablarte de lo que va a generar. Pero es que además de eso, quiero que veas que en cuanto a estimaciones, la compañía en cuanto a EBITDA, y por eso te enseñé antes todos los datos, y por eso digamos que fue este vídeo o ha sido un poco más tedioso, un poco más largo, te he ido enseñando realmente cómo ha sido el crecimiento y las expectativas que tiene el equipo directivo sobre esta compañía. Bien, en este caso en cuanto a EBITDA, ves que los márgenes que están aquí pasan del 13% en 2023, según los analistas, ¿vale?, al 17%, es decir, incluso se quedarían por debajo. Y aunque aquí los analistas, que esto es otra cosa que te voy a explicar de forma resumida, los analistas dicen que va a caer en 2027 cuando realmente no saben que va a caer. Normalmente muchos analistas hacen esto para ajustarlo al precio, es decir, cuando ves un analista, normalmente lo que tiene que hacer es intentar no distanciarse mucho del precio, y normalmente los analistas siguen a los precios, en este caso los analistas contratados por Ticker, que no soy yo, ¿vale?, si no es otro analista diferente, pues lo que quiere es no alejarse mucho del precio para que en caso de equivocarse que no sea por mucha la diferencia. Por eso normalmente si el precio está aquí, ellos te suelen poner el precio objetivo aquí, si sube aquí te lo ponen aquí, es decir, siempre van poco a poco, y aquí normalmente este tipo de ajustes se suelen hacer, es decir, que estiman que dentro de 4 o 5 años suele caer la compañía o va a caer la compañía. ¿Por qué? Simplemente la intención de ellos es por ajustar el precio, porque han visto que los años anteriores ya ha habido un upside increíble, ¿vale? Y por eso no siguen creciendo. Pero aún así, yo voy a omitir 2027, que debería de crecer. No hay justificación para que no crezca en 2027. Pero vamos a tener en cuenta ese EBITDA de 251 con márgenes del 17, y recuerda que para futuro el equipo directivo esperaba 18,5 de márgenes, ¿vale? Y crecimiento de doble dígito en ingresos, y aquí están por debajo del doble dígito, como puedes ver, sí, el 10% en 2023, pero luego por debajo del doble dígito, 9,1, 7,8 y un 3,2, es decir, que realmente estas estimaciones son muy
conservadoras, ¿vale? Entonces, vamos a calcular por EV/EBITDA realmente cuánto podría valer esta compañía para 2026. Estamos hablando para dentro de 3 años y medio. 3 años y medio que yo creo que en esos 3 años y medio el mercado, después de haber cotizado en el dual listing de Italia, es decir, en el mercado italiano, sí empezará a reconocer el valor de Ferretti Group con todas las marcas, con todo el crecimiento, etcétera. Entonces, estos 250 millones, vamos a coger la calculadora en este caso y vamos a coger aquí 250 millones y lo vamos a multiplicar en este caso por 8 veces. 8 veces, recuerda que era más o menos la media a la que ha cotizado San Lorenzo, su competidor y comparable más directo, aunque también es verdad que de Italian Sea Group se parece más el modelo de negocio por tener varias marcas y crear sinergias, pero por supuesto de Italian Sea Group no tiene marcas tan reconocidas como puede ser las de Ferretti, las del grupo Ferretti o las de San Lorenzo, ¿vale? En este caso, como te digo, llegaríamos a un Enterprise Value de 2000, en este caso. Recuerda que estamos mirando, y por eso te decía, aquí en euros, ¿vale? Aunque esté en esto, voy a pasarlo, ¿vale? A euros, porque en este caso me acabo de dar cuenta de que estaba con la parte de, en este caso, digamos que la compañía que cotizaba en Hong Kong, y si te fijas estaba realmente, aunque aquí sí te lo dice en euros, los 250 millones no varía, es decir que esto de aquí, aunque nos decía que estaba de forma indefinida, es decir que no se sabía en qué datos nos estaban presentando, realmente los datos son en euros, ¿vale? Eso para que lo tengas seguro, porque a lo mejor me podía haber equivocado y te he enseñado más o menos cómo tienes que asegurarte de que realmente los datos que estás mirando debes de corroborar que son efectivamente en euros. Entonces, vuelvo a la calculadora, estos 2.000 serían millones de euros de Enterprise Value. Si vamos aquí a la descripción, vemos que la diferencia que había, en este caso vamos a pasarlo a dólares, porque aquí sí hay que hacer ese cambio, y ves que más o menos hay una diferencia de 300 millones, en este caso de euros, aquí no los marca en dólares, pero sería de euros, hay unos 300 millones que lo tienen en caja, porque el Enterprise Value es menor, lo que quiere decir que realmente a este market cap habría que sumarle, ¿vale? Esos 300 millones si mantienen esa caja. Por supuesto, podrían seguir aumentándola, ¿vale? Pero como ya has visto la capacidad también de la empresa, que desde 2019 a 2022 han pasado de tener deuda neta a caja neta, es muy previsible que para los próximos años al menos mantengan la misma caja. Entonces, llegaríamos a un market cap de 2.300 millones y esto lo tenemos que dividir entre las acciones en circulación. En este caso, las acciones en circulación da igual que las mires en Hong Kong dólar o que los mires en euros, ¿vale? Porque va a ser exactamente lo mismo. Así que aquí, como ves, la parte diluida serían 338 millones. Pues vamos a la calculadora y lo dividimos entre 338 millones y llegamos a un precio objetivo de 6,8. 6,8 es más del doble, porque la compañía actualmente, aunque aquí aparece en dólares y tú no lo estás viendo por la cámara, está a 2,90 euros, o también te lo puedo enseñar aquí, 2,90 euros en el momento de la grabación de este vídeo, que como ves, efectivamente aquí, digamos que el histórico no te sale, digamos, muy amplio, pero sí puedes ver, digamos, que el precio real al que está cotizando esta compañía en este momento en el mercado italiano. Por tanto, pasar de 2,90 a, como te acabo de explicar, 6,8 a 3 años y medio, ¿vale? Porque realmente queda todo 2023 o mitad del año de 2023, mejor dicho, y luego 2024, 25 y 26, pues llegaríamos efectivamente a ese precio objetivo. Voy a ir a MoneyChimp para que veas la rentabilidad, cuál sería la rentabilidad esperada pasando de uno a otro, y en este caso aquí nos vamos a Calculator, nos vamos a el retorno y vamos a ver aquí si pongo 2,90 y aquí si pongo, en este caso la calculadora me decía que eran 6,8, pues vamos a poner aquí 6,8 y en 3 años y medio, es decir, vamos a poner 3,5, llegaríamos a que la rentabilidad anualizada sería del 27,5%. Incluso si quiero poner aquí 4 años para que me baje un poco más la rentabilidad, por si en el caso de que a lo mejor esos 3 años y medio vamos a darle un poco más de chance, ¿vale? Pues realmente la rentabilidad sería del 23%, es decir, una rentabilidad superior al 20% prácticamente implica que cada 3 años estaría doblando tu capital o estaría doblando tu inversión. Repito, para una compañía como Ferretti, que es una compañía muy predecible, que tiene unos ingresos muy visibles a largo plazo, que por supuesto tiene ese problema. Y que además, ten en cuenta otra cosa,
te acabo de calcular esto y esta rentabilidad la obtendrías el 23% o el 26%, vamos a decir que de media sería un 25% anualizado, ¿vale? Pues piensa que este crecimiento sería simplemente dándole a Ferretti el múltiplo actual que tiene o que está teniendo ahora mismo la compañía de San Lorenzo. De hecho, te lo vuelvo a poner aquí para que veas que la compañía realmente ha cotizado en este momento, en el último año, como ves, a 8,35 veces. Pero si vemos el histórico de San Lorenzo, que también es de 8 veces y pico, la compañía ha caído, por supuesto en 2020 eso hay que, digamos, no tenerlo en cuenta y ajustarlo. Y 2021, digamos que por la cadena de suministros y digamos el aumento de demanda, pues también el múltiplo estaba alto. Pero te repito, esta compañía perfectamente, este punto alto de aquí de 12 veces, podría cotizar perfectamente porque es una empresa, como digo, del sector de lujo. Y como es una empresa mediana, desconocida, es decir, pequeña, mediana, desconocida, digamos que el mercado no ha llegado a poner en valor, pues seguramente de aquí a los próximos 3, 4, 5, 7 o 10 años el mercado tranquilamente pague más de 10, 12 veces por esta compañía. Y aún así hemos tenido como, digamos, referencia esas 8 veces, es decir, que todavía le quedaría más upside, porque es una empresa de lujo. Y como comparable puedes comparar tanto empresas como Ferrari, empresas como Louis Vuitton, que ya te he traído al canal, empresas como Hermès, es decir, son empresas de lujo extremo y que realmente al final eso es lo que hace que el mercado pague múltiplos superiores por la capacidad de subida de precios que tienen, con las ventajas competitivas que tienen, y todo eso al final pues a largo plazo estaría a nuestro favor. Es decir, que por una parte tendríamos el crecimiento de doble dígito de la empresa más el re-rate que pueda llegar a tener esta compañía. Entonces, una vez hemos analizado todo esto, también te quería comentar, antes de terminar el vídeo, por qué he ido comentando esto y comparándola con San Lorenzo y también con The Italian Sea Group, porque como me habéis comentado algunos de los suscriptores, es importante o queréis saber más o menos cómo analizar un sector. Bien, un sector se analiza o leyendo research de analistas, ¿vale? Que evidentemente a veces son difíciles de encontrar, pero te habla de un sector en concreto. O la otra forma, que es un poco más tediosa, pero al final terminas aprendiendo más, es coger los mejores players, es decir, las mejores empresas de un nicho o de un sector en concreto y analizarlas individualmente, como es el caso de The Italian Sea Group, como es el caso de San Lorenzo y como es ahora el caso de Ferretti. Y una vez las tenéis más o menos analizadas, entendéis cómo se mueve ese sector, cuál es la demanda de ese sector, cuál es el mercado potencial al que podrían aspirar y cuál es la cuota de mercado que tiene cada compañía, cuál es el crecimiento esperado, y toda esa serie de preguntas te las vas a ir contestando a medida que vayas analizando las diferentes empresas. Entonces, ahora también te quería explicar a modo de ejemplo que a la hora de invertir, y si no sabes invertir en Ferretti, en San Lorenzo o en The Italian Sea Group, o en ninguna, por supuesto, porque nada de los vídeos que yo traigo al canal son recomendaciones de compra, pero bueno, si tú haces tu propio análisis y ves que te parecen interesantes, pues tienes varias formas. Puedes elegir la mejor por la que esté más barata, en este caso la más barata es Ferretti, también es la que más potencial tiene, porque si analizas o haces un estudio de las marcas que posee el grupo Ferretti, son muy reconocidas, al igual que la marca de San Lorenzo, pero las de Italian Sea Group se quedarían en un segundo plano. Entonces todas estas cosas es para valorar a la hora de escoger una inversión u otra, o también puedes hacer otra opción, que es tener un porcentaje de tu cartera y repartirla entre las diferentes empresas del sector o del segmento analizado para, por supuesto, tener una cierta diversificación. Ya no es solo en una compañía, sino digamos que en un sector en concreto. Y eso al final, a largo plazo, pues te dará más tranquilidad, porque sí es probable que una de las empresas pueda ir mal, pero sería muy difícil que todas las empresas de un sector vayan mal, y sobre todo aquí estamos analizando las mejores dentro del sector. Entonces digamos que esto, como ves, es otra forma adicional por la que te puedes decantar por invertir en una empresa, en otra, o en todas, o en ninguna. Y nada, esto es todo sobre el análisis y valoración del grupo Ferretti. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.